Luchas de poder frenan a Vox, el frenazo. Más que un dato, una señal estructural. Vox ha dejado de crecer. Después de meses de subida constante, el partido liderado por Santiago Abascal muestra un estancamiento que rompe la tendencia. Es el síntoma de algo más profundo, el límite político del modelo de Trump. Durante meses, Vox capitalizó el malestar, la polarización y el desgaste institucional. Pero ese crecimiento tenía una debilidad estructural. Dependía más del rechazo emocional que de una propuesta sólida de gobierno. Cuando el contexto cambia, crisis internacional, incertidumbre económica, miedo real, el votante deja de premiar el ruido y empieza a buscar estabilidad. Aquí aparece un fenómeno clave. En momentos de tensión global, las sociedades tienden a refugiarse en estructuras conocidas. Esto explica el repunte de partidos tradicionales frente a opciones más radicales. Pero hay un segundo factor más determinante: la incoherencia estratégica de Vox en política internacional. El alineamiento político con figuras como Donald Trump, Benjamin Netanyahu o la ambigüedad frente a Vladimir Putin genera una desconexión con una parte importante del electorado español. En un contexto marcado por conflictos como la escalada con Irán, el votante medio no busca radicalidad, sino seguridad, y ahí Vox pierde terreno. El problema de fondo, el partido no democrático. El estancamiento de Vox no es solo electoral, es conceptual. El modelo político que representa tiene límites históricos claros. Los partidos que erosionan la institucionalidad democrática suelen seguir un patrón reconocible: deslegitimación de las instituciones, concentración del poder en liderazgos fuertes, uso del conflicto como herramienta política permanente, simplificación extrema de problemas complejos para ganar poder. Este tipo de estructuras no buscan gobernar dentro del sistema, sino tensionarlo. La historia política del siglo XX y XXI es clara. Cuando movimientos con estas características alcanzan suficiente poder, involucionan hacia modelos autoritarios. No ocurre de forma inmediata, sino progresiva. Primero se cuestionan las reglas, luego se reinterpretan, y finalmente se sustituyen. El riesgo no es solo ideológico, es funcional. Un partido que no respeta plenamente los mecanismos democráticos tiene dificultades reales para gobernar sin generar inestabilidad. Y esto conecta directamente con el votante. Cuando la percepción pasa de alternativa a riesgo, el crecimiento se detiene. Crisis interna, el factor que frena el ascenso y acelera la caída. Hay un elemento clásico en política que vuelve a cumplirse: los partidos divididos pierden credibilidad. Las tensiones internas dentro de Vox no son anecdóticas, son estructurales. Expulsiones, conflictos de liderazgo y falta de cohesión proyectan una imagen clara: incapacidad de gestión interna. El votante interpreta algo muy simple: si no pueden gestionar su propio partido, difícilmente podrán gestionar un país. Esto no afecta igual a todos los partidos. En formaciones con base ideológica rígida, el impacto suele tardar más, pero cuando llega es más brusco. Geopolítica y percepción. Uno de los puntos a tomar en cuenta es cómo influye la percepción internacional en el voto. El apoyo explícito o implícito a figuras como Trump o Netanyahu en un contexto de conflicto global genera un efecto contraproducente. Según la percepción social creciente, estos liderazgos están asociados a incremento de tensiones internacionales, riesgo de conflicto global e inestabilidad económica. El aumento del miedo a una escalada global, incluso a una guerra mayor, cambia completamente el comportamiento electoral. En ese contexto, Vox queda en una posición incómoda. Su discurso conecta con la confrontación, pero el votante empieza a rechazar precisamente eso: el límite de la política del conflicto. El crecimiento de Vox se basó en una estrategia clara: amplificar el conflicto, pero toda estrategia basada en la tensión tiene un punto de saturación. Cuando la sociedad entra en un estado de fatiga política, el conflicto deja de movilizar y empieza a desgastar. Este es el punto en el que parece encontrarse Vox. El votante ya no solo pregunta contra quién estás, sino qué soluciones ofreces. Y ahí es donde aparecen las debilidades de Vox: el estancamiento como aviso. El frenazo de Vox significa algo más relevante: ha alcanzado su primer techo real, un techo marcado por sus contradicciones internas, su posicionamiento internacional claramente fracasado, su relación con la democracia institucional y el cambio en el estado emocional del electorado. No basta con crecer a base de confrontación y el enfrentamiento. ¿Puede un partido con estas características gobernar sin poner en riesgo el sistema que le permite existir? Si este video te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comparte para que más personas entiendan lo que está sucediendo.